El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no los reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Y acerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Él entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón, nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se les ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a hacer una breve reflexión este domingo. Tercero de Cuaresma, con un evangelio que ya escucharon en la semana. Pero un evangelio que siempre tiene algo que darnos. Es como este cura escrito aquí. Con el corazón pesado, la mirada baja, su cabeza confundida, distraídos, iban por el camino. Pensaban que ya todo había terminado, que lo que ellos esperaban y soñaban se había derrumbado. Iban hacia su pueblo.
y no se dieron cuenta en este camino que a su lado caminaba con ellos la esperanza. Este pasaje no es solamente historia, es espejo, reflejo de todos nosotros en algún momento de nuestras vidas. Hemos caminado por nuestro propio camino de Emaús, cargados de dudas, miedos y preguntas sin respuesta, de la misma manera que iban Cleofás y el otro, ¿cómo se llamaba? Cleofás. ¿Y cómo se llamaba el otro discípulo? ¿Cómo te llamas tú? Tú eras el otro discípulo. ¿Y tú? Santiago. Tú eras el otro discípulo. ¿Por qué no viene el nombre en el Evangelio? Porque tienes que colocarte tú en ese lugar. Tú eras ese discípulo. Tú eras ese discípulo. Las experiencias negativas, porque todos en la vida hemos tenido tropiezos, obstáculos, contrariedades, todas esas experiencias, enfermedades, todas esas experiencias negativas que nos llevan a sentirnos abandonados por el Señor. Hay que cuestionarla. Y es porque no hemos identificado el otro compañero a quien Jesús estaba dirigiendo en este camino de Emaús. Pero este camino hacia Emaús, por el que transitamos nosotros en nuestra vida ordinaria, puede llegar a ser el camino de una purificación y maduración de nuestra fe en Dios. También hoy podemos entrar en un diálogo con Jesús, escuchando su palabra, como lo hemos visto en esta primera parte de la misa, de la liturgia, y también Él hoy parte para nosotros y se entrega a sí mismo como nuestro pan, nuestro alimento espiritual. Así el encuentro con Cristo resucitado, que es posible también hoy, nos da una fe más profunda y auténtica, templada por el fuego del acontecimiento pascual. Una fe sólida porque no se alimenta de palabras ni de ideas humanas, sino de la palabra de Dios y de su presencia real en la Eucaristía. El Evangelio de Lucas 24, 13 al 35 es un relato que no acaba nunca de sorprendernos y también de conmovernos. Siempre que leemos este Evangelio encontramos algo distinto y nuevo. Muestra la consecuencia de la obra de Jesús resucitado en los discípulos. Conversión de la desesperación a la esperanza. Ellos venían desesperados, angustiados, cabizbajos. Y ahí se le da un toque de esperanza. Conversión de la tristeza a la alegría. Salen corriendo a manifestarle a sus compañeros que sí, que es verdad que el Señor estaba vivo. Y también, y esto es muy importante, sobre todo para ustedes, hermanas, conversión a una vida comunitaria. Vivir en comunidad, vivir en familias religiosas, es experimentar el acontecimiento pascual. Es una luz en la sociedad, es una luz en la comunidad, es una luz en el acontecer ordinario. La conversión es sobre todo fuente de gozo, de esperanza y de amor. Por eso tenemos que estar en renovación constante. Es siempre obra de Jesucristo resucitado, Señor de la vida, que nos ha obtenido esta gracia por medio de su pasión y nos la comunica en virtud de su resurrección a través de la Eucaristía, alimento de las almas. Este Evangelio
conocido por los discípulos de Maús, es una estructura de la misa. Piensen, es la estructura misma de la misa. En la primera parte, ¿qué hacemos nosotros en la liturgia? Liturgia de la palabra. Estamos a la escucha de la palabra a través de las Sagradas Escrituras. Y en la segunda, la liturgia eucarística y la comunión con Cristo presente en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Dice los discípulos, venían por el camino escuchando la palabra, liturgia de la palabra. Y después se sientan, en parte del pan, la liturgia eucarística. Así que es una estructura perfecta. Este evangelio de Lucas 24, conocido por los discípulos de Maús como la estructura de la liturgia eucarística, de la misa. La iglesia, nosotros todos alimentándonos de esta doble mesa, esto es una mesa y esa es otra mesa, la mesa de la palabra, la mesa de la Eucaristía. Se edifica incesantemente y se renueva día tras día en la fe, en la esperanza y la caridad. Hermano, por intercesión de María, Madre de la Iglesia, unamos nuestros sentimientos para revivir la experiencia de los discípulos de Maús y redescubramos la gracia de encuentro transformador con el Señor resucitado, para crecer nosotros en vida ante los ojos del Señor, autor de la vida.